Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer conversatorio de las Fijas del Arte del 2023. El día de hoy vamos a hablar sobre tu voz en el cine y el teatro, y para eso hemos traído a dos grandes invitados que los vamos a hacer pasar. Por favor, recíbanos con un fuerte aplauso a Aldo y a Paola. Muchas gracias a todos por asistir. Bienvenidos a alumnos, profesores, gente que visita el Centro Cultural por primera vez. Espero que esta experiencia sea de su agrado. La intención de este conversatorio es ofrecerle recomendaciones o consejos útiles a los chicos para que puedan llevar, digamos, su propia voz a estas disciplinas que ustedes dos realizan, que es el teatro y el cine, ¿no? Entonces, para empezar, disculpen que lea mis cartillas, soy nuevo en esto. Voy a leer un poco a quienes tenemos aquí al frente. ¿Okay? Vamos a empezar con Paola. Paola es directora de teatro y dramaturga peruana con una formación en comunicación social y estudios de dirección en Drama School University en Yale, en Estados Unidos, y una maestría en escritura creativa en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Paola ha escrito y dirigido obras teatrales para diversos formatos, plataformas y audiencias, y ha recibido reconocimientos en Perú, Chile y Argentina. Su primera obra, Bajo la batalla de Miraflores, que se presentó en el Centro Cultural, ganó el segundo premio del cuarto concurso de dramaturgia peruana 2012 en el Teatro Británico. Marcando su debut como director de teatro, además ha dirigido comedia Tu madre la Concho, de Ángelo Conde Marín, y ha incursionado escribiendo para espectáculos como canto, música y teatro familiar como Da Capo, Alegro y Sueños. En el 2021 escribió y dirigió Relatos Inconexos, una obra unipersonal que aborda la salud mental de las mujeres durante la pandemia. Por favor, un fuerte aplauso a Paola. Gracias. Y Aldo es guionista y director de cine, de telenovelas de origen peruano-colombiano. Es reconocido por su trabajo en películas de ficción con temáticas fantásticas. Se graduó en comunicación en la Universidad de Lima y debutó como director con una serie de cortometrajes en 1991. Conversando abajo me dijo que fue un poco antes. Y luego se destacó con un largometraje llamado Bala Perdida y las secuelas de Django La Otra Cara. Ha sido galardonado con el Premio de la Crítica del Festival de Cine de Lima, y su película El Corazón de la Luna ha recibido numerosos premios y nominaciones en festivales internacionales y ha ganado entre ellos la precandidatura a Mejor Película Extranjera de los premios Oscar. Un fuerte aplauso para Aldo también. Ellos dos han sido los invitados para los dos primeros capítulos de nuestro microprograma Las Fijas del Arte, que me gustaría que lo puedan ver a continuación. Si Cristian me ayudas con esa proyección. En el cine, la materia prima son la sociedad, la realidad y la fantasía, que crean un producto que puede dejar huellas interiores en las personas. En este capítulo de Las Fijas del Arte te voy a compartir mi perspectiva de cómo ciertas películas impactan en las personas y cómo las personas impactan en las películas. El cine, como todas las artes, genera una experiencia particular en cada espectador. Un claro ejemplo para mí es cómo la propuesta visual de mi película El Corazón de la Luna tiene influencias de la película de Ridley Scott, Blade Runner. Por otro lado, la sociedad es una de las materias primas del cine y son muchas cintas las que han logrado retratar con verosimilitud la realidad. Si quieres explorar este paradigma, te recomiendo que veas la película El baile de Héctor Escola. La película cuenta 50 años en la historia de Francia. Todo transcurre en un gran salón de baile, muchos actores, todos interpretan a diferentes personajes, no hay ningún solo diálogo. Todos son acciones, movimiento de cámara, música. Cada personaje es una caricatura, pero está tan lleno de detalles que está muy humanizado. Escola logra contar una realidad con mucha verosimilitud. Muchas de las situaciones que vivimos como sociedad nos generan la necesidad como cineastas de crear realidades que hagan reflexionar. Por muchos siglos fueron pocas las mujeres que pudieron contar desde la literatura, la historia, sus propios puntos de vista. En realidad, la historia que conocemos la escribieron los hombres, pero poco a poco esto fue cambiando. En este episodio de Las Fijas del Arte te hablaré sobre la importancia de conocer las perspectivas de las mujeres en la historia y el arte. Personalmente a mí siempre me ha apasionado los temas históricos desde pequeña, pero jamás encontré el punto de vista de los civiles y menos de las mujeres. Si se dan cuenta, casi todos los héroes que conocemos son militares, y es justo porque ellos han peleado nuestras guerras. Pero también hay una cuota de civiles y mujeres que lo hicieron y cuyas historias tienen que ser contadas. Y este fue el detonador para que yo escribiera mi primera obra de teatro, Bajo la batalla de Miraflores, una historia protagonizada por mujeres en el contexto de la Guerra del Pacífico. Empezar a hacer este ejercicio de contar nuestras historias, expresar
nuestras inquietudes y normalizar esa variedad de emociones que tenemos también es una forma de empoderarnos. Si quieres conocer más voces femeninas actuales, te recomiendo dos estilos, Taylor Swift desde la autoficción y Natalia Lafourcade si buscas algo más poético. ¿Ya lo habían visto antes? ¿Tú no? ¿Sí? ¿No? ¿Te habías visto tan grande en pantalla? Les voy a pedir por favor que prendan sus micros. Acá abajito hay un botón rojo, que lo mantengan presionado hasta que se prenda. Creo que el de ellos no está prendido. Hola. Sí, está. ¿Funciona? A ver, ahí seguramente ya está. Ahí estamos. Sí. Si no, ahorita vienen a solucionarlo. Mientras vemos el tema del micro, les voy comentando un poco en qué consiste el conversatorio. Hola. Ahí está. Gracias. Vamos a hacer 5 preguntas, un poco para que nos ayuden nos den su opinión acerca de estos temas. Y luego de estas preguntas vamos a pasar a preguntas del público. Así que vayan preparando sus preguntas si por ahí algo no ha quedado resuelto o quieran saber más, sobre todo de ellos, van a tener un espacio para poder hacerlo. Vamos a tener 2 anfitriones, uno a cada lado, que van a poder acercarles los micrófonos. ¿Ok? Pero vamos con las preguntas ahora. Las preguntas se las voy a hacer a Paola, ella responde primero, luego Aldo, y la siguiente ya Aldo, y luego Paola, y así vamos intercambiando. ¿Ok? La primera pregunta es, ¿cómo se iniciaron en el cine, bueno, en este caso en el teatro? ¿Cómo comenzó este amor o este vínculo con esta disciplina que hoy en día desarrollan? Desde niña, ¿sabías que querías hacer teatro? ¿Dónde apareció esa chispa? Cuéntanos un poco cómo fue eso. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación y un honor estar aquí, especialmente con Aldo, al costado como panelista, imagínate. No, a mí desde chiquita me gustó el teatro, pero siento que entré al teatro por el cine, porque fue lo primero que veía, las películas, en televisión sobre todo. Y creo que a mí lo que me emocionaba, y es algo que me he dado cuenta ahora, es en realidad el arte de narrar historias desde diferentes plataformas. Pero hacerlo desde el teatro para mí era como hacerlo en vivo. O sea, tener a la gente, sentir el feedback de las personas, hacerlo en tiempo real. Creo que eso es lo que me conecta mucho con el teatro y empecé actuando en realidad. Y sí me veía dirigiendo de alguna manera, creo que no me acordaba de esto una amiga del cole, la otra vez me hizo acordar que mi primera obra la dirigí en 6º grado. ¿Recuerdas cuál fue? Sí, Annie. Y yo no me acordaba de eso porque me dijo, tú no es verdad que tu primera obra fue Bajo la Batalla de Miraflores, tu primera obra fue Annie. ¿Yo qué? Sí, en 6º grado, tú la dirigiste. Entonces creo que siempre estuvo esto en mí, el hecho de contar historias, pero me veía actuando. Y cuando entré a la universidad, porque sí me pasó lo que nos pasa a todos, que mis papás me dijeron, cuando llegó el momento de optar por una carrera, me dijeron, actuación no, porque no vas a vivir de eso. Me aconsejaron bien, creo, que escoja una carrera universitaria afín a la actuación, al arte, y sentí que comunicación era algo que me podía dar algún panorama, ¿no? Y efectivamente sí, porque ahí descubrí la dirección, el guión, dirección de arte. Entonces sentí que se me abrió todo un mundo nuevo que no solo era actuar. Y entonces tenía que empezar a hacer trabajo profesional y tuve mi vida partida en 2. Una parte era teatro y la otra parte era el mundo corporativo. Entonces me pasaba una temporada haciendo corporativo, otra temporada haciendo teatro, otra temporada corporativo, hasta que un momento sentí que me había enfocado mucho en lo corporativo, me hice coach, entrenadora, que me gustaba mucho el tema de desarrollo humano, pero sentí que me secaba por dentro, que algo me faltaba y quise volver a hacer teatro, pero me pregunté si era actuación lo que realmente quería, me hice auto-coaching y ahí entendí que podía partir desde otro lugar, ¿no? Y ahí es donde empecé a escribir. ¿Se me hace conversar contigo mismo? ¿Te refieres con auto-coaching? Sí, porque pasó que en este mundo corporativo, el trabajo lindo que tenía, y creo que por eso me quedé tanto tiempo ahí, se cerró. Entonces, cuando tenía que optar por dónde iba mi vida, en vez de volantear a todo el mundo mi currículum, lo que hice fue parar y decir exactamente qué cosa quiero en este momento para mí.
y necesitaba volver al teatro, pero la pregunta era, ¿quieres volver para actuar o para qué quieres volver, ¿no? Y ahí salió la escritura, que era algo que yo había dormido por muchos años. Y no sé, salió. Qué bacán. Muchos tenemos sensaciones o emociones que a veces no las escuchamos, ¿no? Qué importante es escucharnos a nosotros mismos. Aldo, cuéntanos un poco cómo empezó este amor con el cine. Buenas, gracias por la invitación y estar acá junto con Paola. Yo empecé, bueno, yo nací en Colombia y mis padres eran muy cinemeros, no cinéfilos, sino cinemeros. O sea, tú estás hablando de los años 60, o sea, había televisión, pero obviamente iba siempre al cine. Entonces, a mí y a mi hermano siempre nos llevaban al cine constantemente y éramos de los que íbamos a ver una película 10 veces, algo así, ¿no? A los cines. Y luego ya cuando llegué acá al Perú, tenía un tío que estudiaba acá cine en la Universidad de Lima y que gracias a él yo empecé a descubrir los grandes clásicos del cine. Entonces a mí, a mi hermano, a mis primos nos llevaba a los cineclubs de la época, que eran el cine Le París, el Colón, que después se convirtieron en cine pornos. Antes pasaban cines a Eisenstein, Dreyer, y ahí fui donde yo vi por primera vez La Pasión de Juana de Arco, y creo que esa fue la película que me dijo de una manera inconsciente que eso es lo que yo quería hacer. No tanto contar historias como como tu caso, que sí es lo que me gusta, pero sí en poder generar imágenes tan poderosas como la de La Pasión de Juana de Arco y las de los Ivanes de Eisenstein. Entonces, hablé con mi madre porque mi padre ya había muerto porque quería dedicarme a esto. Y estoy hablando cuando yo tenía más o menos 13 años, 15, estaba en el colegio y yo ingresé acá a la universidad porque era el único sitio donde podía, digamos, acceder. En esa época estaba también creo que el taller de roles Godoy, pero a nivel universitario, solamente en la universidad, tengo entendido, de Lima, te da la posibilidad de entrar al mundo del cine, pero mi madre habló con mi padrino y me hablaron y me dijeron más o menos lo que le dijeron a ella, sus papás, que debía dedicarme a algo que me pueda dar un poco más de tranquilidad económica. Entonces ingresé a la facultad, pero para dedicarme a la publicidad. Pero en verdad mi madre, no sé, cuando ya estaba me dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a hacer publicidad, tú vas a hacer cine. Y bueno, yo estudié, me dediqué a lo que es medios acá en la facultad y hice mis primeros cortos en la facultad, en los talleres de cine, y luego junto acá está mi amigo Alberto Ibarra, profesor Tano Ibarra, y con Pocho Solari, que me imagino que lo conocen, Gerardo Arias, formamos un grupo que se llama Sangama y una productora, hicimos Un Tesoro para Flor del Cielo, que ese es mi primer corto, digamos, a nivel profesional, pero pagado por nosotros. Y luego ya me dediqué hice otro corto, ¿cómo se llama? El gran viaje del Capitán Neptuno, y luego por diferentes cosas terminé haciendo televisión, ¿no? Que es lo que en verdad me ha dado más, más oficio, pero también me ha dado más tranquilidad económica, ¿no? Claro. ¿Recuerdas cuál fue ese primer corto, el nombre del primer corto que grabaron o no? Acá en la universidad. Ajá. Mi primer corto acá en la universidad se llamó Scorpio, Perfume Fatal. De repente está en el archivo audiovisual. Sí, después hicimos Ají, que era de tema delincuencial, otro que se llama Johnny Canalla, también de corte delincuencial, y al final uno que se llama El Llanto de la Luna. Ah, qué bacán. Un montón de cortos. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Cuéntenos un poco sobre este proceso creativo, ¿no? Cómo surge esa idea y cómo la incuban, o cómo cómo le empiezan a formar hasta ya luego convertirse en una idea poderosa para un producto final. Tú, Aldo, si quieres. No sé, las ideas aparecen, ¿no? Lynch dice que son como peces dorados que uno tiene que saber en qué momento pescar, ¿no? Porque se te escapan, ¿no? Y creo que eso es cierto, ¿no? Son ideas que aparecen, en verdad lo que trato, que aparecen no solamente en tu imaginación, sino aparecen en la calle, ¿no? O sea, por ejemplo, el gran viaje del Capitán Neptuno nació porque yo vivía en la avenida Cuba, en Jesús María, y había un loco ahí en la calle que siempre gritaba lisuras, pero gritaba de una manera desaforada. Y luego también había visto en la avenida Arequipa a dos también locos. Uno pedía plata
y el otro estaba sentado fumando, que era mayor. Y luego el que pedía la plata se acercaba a él y le daba la plata, ¿no? Y nunca había visto, y nunca más he vuelto a ver un par de locos así juntos, pero esas dos ideas se me quedaron y como tenía varios patas que tenían este rollo un poco heredado de la familia de que el Perú tiene que recuperar el Huáscar y la guerra con Chile y la venganza y todo eso, fue que empecé a escribir sobre este tipo que se llama el Capitán Neptuno, y así fue como surgió, ¿no? Y ahora lo que trato en verdad de hacer es hacerme preguntas. ¿Qué pasaría si? O sea, ¿Esas preguntas te las sueles hacer en algún momento específico del día o es...? No, a cada rato. O sea, cuando aparece, pues. O sea, ¿qué pasaría si, no sé, o sea, la vez pasada estaba en un taxi y, bueno, estaba sentado así y antes de la pandemia, ¿no? Y incluso antes de los taxis estos por aplicativo, el taxi de la calle, entonces subí, pum, y cuando estábamos por Lince, me parece que fue, el pata hizo así, volteó, así todo cueteado y se fue porque había un choro robándole a una mujer la cartera. La mujer estaba tirada en el piso y el tipo le jalaba la cartera, ¿no? Entonces el taxista frenó, bajó y sacó un palo y lo asustó, ¿no? Entonces, claro, tú piensas y dices, bueno, es como un buen arranque para una historia, pero ¿qué pasaría si tú te bajas, lo golpeas al choro, lo golpeas en la cabeza y de repente le causas la muerte y resulta que ese no es el choro, sino que la mujer es la del problema? Que de repente la mujer tiene algo en la cartera que pertenecía a este hombre, no sé. O sea, cosas así son las que yo trato de... Entonces me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si? Y trato de que no sea también tan clásico, sino llevarlo por otro lado, ¿no? Es un juego mental que de hecho te va ayudando diariamente a ejercitar un poco esta herramienta de generar ideas, ¿no? Qué bacán. Sí. Ya hablabas un poco sobre la guerra del Pacífico y eso me lleva a preguntarle a Paola cómo surge esta idea de Bajo la Batalla de Miraflores y por ahí cómo surgen tus ideas y cómo las vas incubando, ¿no? Sí, mira, a mí me ha pasado que cada obra que he escrito parte de procesos diferentes. Entonces con La Batalla me pasó que yo tenía como que la historia en la cabeza escribiéndola mucho tiempo. Y cuando me tocó, ya que les había contado este contexto en el que me preguntaba qué voy a hacer en el teatro, era escribir. Entonces en mi primera clase con Alonso Alegría, que también Aldo ha trabajado con él, nos preguntó ya, escojan un tema y presenten una sumilla de tema de 3 historias que puedan desarrollar en el taller. Pero era un taller de 15 minutos, así que yo tenía lo que tenía era una imagen que me perseguía y era de un chico y una chica despidiéndose porque él se iba a la guerra del Pacífico y que él le explicaba y le enseñaba cómo protegerse a ella, ¿no? Cómo agarrar el rifle, esa era como que su forma de decir te amo, cuídate, ¿no? Y tenía esta imagen y la pongo en la sumilla. Y cuando explico un poco el rollo de dónde venía, Alonso sabiamente me dice, ya, pero esto no es 15 minutos, esto es un largo. Y así que esto lo vas a desarrollar luego, no ahorita. Entonces seguía cocinando esto mientras escribía mi obra breve de 15 minutos en el taller de Alonso, venían imágenes, venían frases, venía a la imagen de la chica. O sea, también creo que parto visualmente y se va complementando frases y cosas. Es como que te persigue una idea todo el tiempo y la iba escribiendo de pronto, ¿no? Entonces cuando me tocó ya plasmarla en el texto, en una hoja en blanco, siento que todo lo que había escrito de años, de manera inconsciente inclusive, salió. Y lo bacán del teatro es que como tienes que contar la historia en 1 hora máximo, en esa época, te hablo del 2012, habían obras de 2 horas, ¿no? Ahora ya no, ahora ya es como imposible que alguien se siente, después de pandemia al menos, más de 1 hora en el teatro ver algo. Entonces, intermedio, ¿no? Claro, no, ya el teatro todo evoluciona, pues, ¿no? Entonces, en esa época, el 2012, claro, podría yo hacer una obra de 1 hora y media y ahí quería poner muchos temas porque mis imágenes eran tan visuales que yo me lo imaginaba más como en película.
Entonces había la historia de amor y había la historia del padre, el legado, la guerra, había muchos temas que, claro, Hollywood los podría desarrollar en hora y media, pero nuevamente un buen profesor, un buen maestro, Alonso, me dice, ya, bacán, en cine funcionaría lindo, en teatro, y es empezar a entender el lenguaje del formato en el que vas a escribir. En teatro es un tema principal, es una gran pregunta y sobre eso gira en torno todo. Y yo escogí que el tema sea la familia, no la historia de amor, sino la familia. Entonces, sonaría que Bajo la talla de Miraflores es una obra histórica, pero en realidad es una obra de la familia. Y cómo la familia se enfrenta a una situación, a un contexto de tanta urgencia que los lleva a cada personaje a decidir y a optar por diferentes salidas. Ahorita desde la lejanía podríamos decir, sí, este estuvo mal, este estuvo bien, o sea, juzgarlos, pero lo que yo quería era encontrar una manera de que se entienda por qué cada personaje reacciona como reacciona en una circunstancia tan fuerte como una guerra, por ejemplo, ¿no? Donde no hay, o sea, tú podrías decir a alguien tu enemigo, pero realmente ese enemigo realmente no está en la misma situación que tú, por eso tiene que salvarse y tiene que estar en contra tuya para sobrevivir. Entonces eran muchas preguntas que yo tenía alrededor de este tema y así fue saliendo Bajo la batalla. A mí me pasó que yo me había encariñado mucho y tal vez Aldo, no sé si te ha pasado igual con tus pelis, pero yo como es una familia, la obra en general, en principio, yo escribo sobre la familia que conozco y la familia que conozco es la mía. Entonces era el papá, mi papá, la mamá, mi mamá, la hermana, la heroína, o sea, la hija heroína, mi hermana, el hijo medio traidor, hijo. Entonces había muchos componentes de mi propia familia ahí y mi primera escena era la despedida del papá con la hija. Y para mí era la escena porque demostraba este amor de este padre de familia, de este patriota que se iba, ¿no?, a la guerra y que encargaba su legado a esta hija, no al hijo, sino a la hija. Entonces, para mí eran temas muy fuertes, ¿no? Y me casé con esa primera escena y seguía con esa escena, pero la obra no corría bien. Y llegó un momento en que tuve que sentarme y saqué la escena con todo el dolor de mi corazón. Y la obra empieza en realidad desde la escena 2. Y desde ese momento la obra corre maravillosamente. Entonces, también creo que en un proceso hay que no solo sentir pasión por lo que estás contando, sino tienes que saber que hay momentos de que tienes que dejar ir muchos primeros disparadores o yo le digo pilares, ¿no?, o estas anclas que tú pensabas que eran, que me sirvieron, sí, para crear la historia y la atmósfera familiar, pero para que la obra tenga un recorrido tal vez no me servía. Y aún así, el padre nunca aparece en la obra y sin embargo es el personaje más presente en toda la obra. No sé, tal vez aquí no han visto la obra, la pusimos en este teatro en el 2016, cuando el Centro Cultural se estaba en la inauguración. Y es lo que todo el mundo me decía, ¿no? Qué loco que una obra nunca ves al padre y sin embargo el padre está presente en cada momento de la obra, ¿no? Y eso me pareció muy bonito. Genial. Has mencionado varias cosas importantes, entre ellas, escuchen a sus profesores. A los buenos profesores. A los buenos profesores. Esta idea de también renunciar a veces a ciertas cosas que tienes ahí y te parecen importantes, ¿no? Y tenía una pregunta también sobre eso. ¿Ustedes toman algún tipo de herramienta o tienen una libreta donde apuntar las ideas? Me suele pasar a mí que pienso en algo genial y al día siguiente ya me olvidé. ¿Suelen usar alguna herramienta, Aldo? No, me pasa lo mismo. Se me ocurre algo y se me olvida, entonces sí trato de apuntarlo cuando llego a mi jato, pero debería de tener pero yo escribo a mano, o sea, no escribo en la computadora. Tengo cuadernos y escribo y luego ya voy pasando a la computadora. Y en cuanto a eso que hablas de sacrificar ideas, eso lo llaman, creo, algo así como mata a tus amantes. Y es tienes que saber cuándo dejar de lado algo que tú amas, ¿no? Y lo ves, por ejemplo, hay un documental sobre una película de Kurosawa, sobre Ran, que se llama Aka. Y hay una parte que no sale en la película, que se demoran una semana en hacerla. Entonces, Kurosawa mandó a pintar todo un campo de trigo. Estás hablando de los años 80, me parece que es la película, que no es como ahora que la puedes hacer en la computadora.
mandó a pintar todo un campo de trigo color plateado, me parece. Entonces, como son japoneses, ahí pintaban todos, hasta el sonidista, el fotógrafo, Kurosawa, todo el mundo pintaba el campo de trigo, y mandó construir una luna gigante, y la escena era este personaje que era el rey Lear, con un burro y sus hijos, me parece, sus hijas, y pasaba por este campo, ¿no? Una semana para hacerla, y no está en la película, ¿no? Y eso, sabes que, claro, no funciona dentro de tu narrativa, y entorpece quizás, y tienes que quitarla, ¿no? Y tienes que saber cuándo matar a tus amantes, ¿no? Y hay directores que no lo hacen, ¿no? Entonces por eso hay veces películas que tienen problemas, ¿no? Pero creo que es importante saber eso. Genial, bacán. Otra cosa que mencionaron importante es esta idea de que los personajes tienen objetivos claros, ¿no? A pesar que aparentemente en el caso de Aldo parecía ser este asaltante, la persona mala tenía un fin, o puede haber tenido un fin, digamos, no tan malo, ¿no? En el caso de tus personajes también. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo manejan la vulnerabilidad de expresar sus sentimientos hacia el público en estas dos disciplinas que hacen, ¿no? Cuando ustedes muestran un guión o un libreto escrito y lo ponen en escena o lo muestran al público, de alguna manera son ustedes quienes están expresando. ¿Cómo trabajar esa vulnerabilidad o ese miedo a la crítica o a la opinión del otro? Paola. Sí. Creo que eso era un punto por el cual yo no escribí por muchos años, porque yo lo escribía todo para mí. Porque tenía vergüenza, pena. O sea, para mí el acto de escribir es demasiado personal y de verdad eres tú. Creo que con el acto de la actuación, perdón la redundancia, pero con la actuación yo sentía que era otra persona, entonces me mandaba nomás, ¿no? Pero para mí escribir era otra cosa. Entonces yo por muchos años escribía en una libretita chiquitita y nadie lo veía hasta que una vez, cuando era chica, me desperté con las risas de mi hermana. Y mi hermana estaba leyendo mi librito, que yo tenía bien guardado, pero los hermanos son así, pues se meten y te invaden y todo, ¿no? Y fue la primera vez que yo validé algo que había escrito, que había sido, que otra persona lo había encontrado simpático y gracioso como yo lo esperaba, ¿no? Me tomó muchos años vencer ese miedo hasta que me metí al taller de dramaturgia, porque ya estaba decidida a empezar a escribir. Y me acuerdo la primera vez que leyeron algo mío, si es que no estaba escondida detrás del sofá de la sala de Alonso, fue un milagro, porque por mí entregué el texto y me iba y me escondía porque era demasiado personal. Este tema es muy vulnerable, uno está ahí presente todo el tiempo, ¿no? Y a veces no todos saben hacer una buena crítica, ¿no? Entonces, para mí el acto de escribir es como yo estoy ofreciendo un regalo al aire y recibirlo y dar la devolución también es un regalo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con una crítica que ayude y construya, ¿no? Pero creo que a mí el teatro me ha ayudado a vencer eso. Ahora sí yo soy frescaza, ¿ya? Porque en los procesos de escritura, al menos para teatro, no sé si para cine pasa igual en tu proceso, Aldo, pero yo necesito escuchar la obra que estoy escribiendo, o sea, no la puedo leer yo sola. Entonces necesito, si son actores o colegas, dramaturgos, o que también están en talleres, yo mando la obra, necesito que la lean todos juntos, en voz en alto, y yo escuchar cómo va en ritmo, cómo surge, lo que surge, si es que hay risas, si no hay, o sea, necesito escucharlo, si no, no siento que avanzo solo dando vueltas. Entonces, esa necesidad me hace a mí perder un poco el miedo a mostrar mi vulnerabilidad. Y he aprendido con los años que tengo haciendo esto, que cuanto más vulnerable y más sincero eres con esa vulnerabilidad, creo que te lleva a mejores caminos y caminos muy diversos donde puedes seguir explorando. Y que finalmente no es una debilidad mostrarse vulnerable, pues, o mostrar estas preguntas que tienes o estas cosas que te llaman por dentro para escribir lo que escribes, ¿no? Entonces, siento que el oficio del teatro me ha ayudado en ese aspecto para escribir,
que siento que no le pasa a todos los que, por ejemplo, escriben narrativa. Yo estoy terminando una maestría de escritura narrativa y mis compañeros que escriben narrativa no tienen esto del teatro de compartir los textos y que alguien más los lea y que ellos lo escuchen y se separen un momento de lo que han escrito, y escucharlo es diferente, te da otra cosa con el texto, ¿no? Entonces, si se puede generar eso, yo siento que enriquece más al escritor o a la escritora, ¿no? Para mejorar los textos que está trabajando. Genial. ¿Y en el cine, Aldo? No, yo nunca he hecho eso, la verdad, pero me parece una buena metodología para saber un poco cómo… Lo que haces en todo caso es dárselo a otras personas de confianza para que lo lean y te den un feedback de cómo va tu guión, ¿no? Eso sí lo he hecho, ¿no? Y luego ya con los productores y ya luego cuando se lo das a los actores, yo no soy mucho de ensayar, la verdad. A veces me pregunto en teatro cómo hacen para poder ensayar tanto tiempo y yo hubiera matado a todos los actores, creo. Puta, sí. Entonces, la verdad, como vengo un poco de la televisión, porque y todo es tan inmediato, o sea, y eso también me gusta, llegar al set y no tener que haber hablado con el actor, y el actor ha tenido que haber hecho su chamba, y que es leer el guión y entenderlo, y después sentarte y escucharle y simplemente decir por aquí, por acá, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora, no? Porque si no, no acabas. O sea, si tienes 15 escenas al día, tienes que acabarlas, porque no puedes dejar colgado, ¿no? Pero hay lecturas previas. ¿Hay lecturas previas antes de...? No, yo llego el día lunes que comienzo un capítulo, por ejemplo, de esta serie que estoy haciendo que se llama Milagros, que es la versión peruana de La Rosa de Guadalupe, y recién veo a veces a los actores cuando están en el set. A veces entro al maquillaje y saludo, ¿no? Y hay muchos que no conozco, porque la mayoría son jóvenes, lo cual es bastante gratificante porque me encuentra gente muy, muy talentosa. Y de frente empiezas a grabar realmente la escena número, no sé, 30 y tantas de 40, ¿no? Justo el momento en que se tienen que chapar los personajes que ni siquiera se conocen. Y hola, ¿cómo estás? Y te tienes que chapar en 5 minutos, ¿no? Entonces, nada, escucha simplemente el texto y ahí empiezas a corregir y a marcar movimiento y pum, y lo que estás buscando simplemente es que haya verdad, ¿no? No es un trabajo como en el teatro, como en una película donde puedes, o sea, obviamente tienes mucho más tiempo para conversar con los actores y sentarte, o sea, en el caso por ejemplo, de Bala Perdida, yo sí ensayé con los actores, pero durante 6 meses, porque todos eran muy, muy jóvenes en esa época, pero ensayamos, eran improvisaciones, ni siquiera era con el texto, eran improvisaciones. Pero luego para Yang o para el Corazón de la Luna yo no ensayé. Lo que me gusta hacer más es conversar con el actor y que pueda entender lo que yo quiero y que vaya a su casa y haga su chamba, ¿no? Porque para algo le pagan, ¿no? Entonces, en el caso del Corazón de la Luna con Aide, fue un caso medio raro porque en verdad no era ella el personaje. Esta historia del corazón yo la empecé a escribir en el 2008, 2009 me parece, y en verdad la escribí rápido, el guión, el primer guión, y yo ya tenía pensado una actriz y había conversado con ella y durante todo ese tiempo siempre fue ella, y faltando 15 días para el rodaje, cuando ya estamos haciendo las pruebas de maquillaje y vestuario, incluso yo ya había dibujado, porque me gusta dibujar, y había dibujado el personaje en función de ella, de esta actriz, bueno, una serie de cosas, y al final no fue ella, y ahí surgió el nombre de Aide. La llamé, le mandé el guión, lo leyó, me llamó al toque y hablamos por teléfono y ella había entendido perfectamente todo, porque es un guión que no tiene diálogos, entonces ella entendió perfectamente todo el subtexto, digamos, todo el drama de esta mujer. Y claro, si un actor, una actriz ha podido entender, o sea, entiende eso de frente, o sea, tu chamba como director va a ser mucho más fácil, digamos. Entonces, nada, empezamos a trabajar con ella, pero yo no ensayé nunca con ella, claro, no había textos, no había otro actor con el que ensayar, pero he podido hacerlo, no lo hice, lo que hicimos fue maquillarla, caracterizarla como el personaje,
y hacer un periplo por todas las locaciones donde va el personaje, que es el cementerio, la casa que ella tiene que sacar, una de las casas de la universidad, y diferentes calles. Y la idea era un poco, la consigna era que nadie le hablara, o en todo caso yo, o muy poco, y que ella estuviera un poco marginada, ¿no? Y ella, yo la veía y ella que empezaba a caminar y empezaba a cojear y empezaba a hacer cositas, ¿no? Y en verdad lo que le dije era, mira, tiembla como mi vieja, porque mi vieja tiene una vaina que se llama temblores esenciales, que no es Parkinson, pero sino que tiembla bastante. Y yo quería que ella temblara, no de una manera exagerada, pero sí. Entonces, y después era conversar y ella, bueno, obviamente recurrió a su experiencia personal y volcó lo que sufre esta mujer, ¿no? Es un poco lo que… ¿Qué más era? Ya me perdí, ¿no? No, está genial. Está genial. Era más o menos eso. Ahora, eso me lleva también a la siguiente pregunta. Y tiene que ver con el video que grabaste, ¿no? Con el video de las fijas. Y es cómo impacta las personas en el cine y cómo el cine impacta en las personas. Sobre todo en este proceso que has hablado de cómo llevas a tu mamá como referencia para Aide, ¿no? O en todo caso, ¿cómo crees que tus películas han impactado en las personas que la han visto? No sé si te ha pasado que cuando se proyectó la película sentiste algún tipo de nerviosismo de ver cómo la gente iba a reaccionar o qué pasó por tu mente. No, siempre, obviamente estás presentando un trabajo, estás nervioso porque no sabes que… Pero lo que tienes que estar seguro es que, o sea, no a todo el mundo le va a gustar, ¿no? O sea, si vas a pensar que tu trabajo le va a gustar a todo el mundo y que todo el mundo va a quedar encantado, no, o sea, o gusta o no gusta, o más o menos, ¿no? Hay gente que no empata con la película y está bien, ¿no? O sea, en verdad no tengo ningún tipo de problema con eso, no tengo… con respecto a la anterior pregunta, esto de la vulnerabilidad. Sí, no, yo la verdad, mi primer espectador soy yo. Entonces, cuando empiezo a escribir, si algo me gusta, yo sigo escribiendo y si no le gustan lo demás, ¿qué voy a hacer? O sea, lo que me jode a mí en todo caso es que no le gusta al productor porque dice que va a poner la plata. Ese es el problema. Claro, cuando se lo presentas a alguien, dices, no, puta madre, dices, ya. Entonces tienes que empezar a buscar más plata, sobre todo cuando tienes historias que no son de repente comerciales y que no son clásicas y que no están entregando, como hablábamos abajo, a los 3 minutos tienes que haber algo para que suceda y que la gente no deje de ver, ¿no? Entonces, y no sé, hay un montón de parámetros ahora, pero no tengo ningún tipo ¿viste? Con la crítica. O sea, obviamente antes creo que me preocupaba más por lo que vayan a decir, pero dices, la mierda, ya, pues si no te gusta, no te gustó, pues ¿qué voy a hacer? Ya está hecha. O sea, yo estoy contento, yo con el corazón de la luna estoy recontra feliz, súper satisfecho porque es lo que yo quería y está ahí. Y claro, obviamente si la película va un montón de gente a verla, que no fue así el caso, pero hubiera ido un montón de gente, bacán, y hubiera estado… Pero si no se da el caso, ¿qué puedes hacer? O sea, no me gusta la autocompasión y creo que un director autocompasivo es un imbécil, entonces no. Genial, creo que está súper claro. Tú, Paola, ¿cómo crees que las personas impactan en el teatro, ¿no? Y cómo el teatro impacta en las personas? Mira, es una buena pregunta porque, no sé, a veces me pasa que a mí me impactó, pero no sé, cada uno tiene su estilo y sus formas de apreciar el arte, ¿no? O sea, o las actividades artísticas. Lo que sí creo es que a través del teatro podemos contar historias que tal vez reflejen en algunas personas o en una sociedad, en una comunidad. Hay historias universales, obviamente Shakespeare, yo amo Shakespeare totalmente. Lograr lo que hizo él y tener historias que sobrepasen su tiempo y que sean vigentes y universales después de siglos es impresionante, y creo que él podría ser un ejemplo del impacto del teatro de alguna manera en la gente y en las personas, ¿no? A mí me pasa que, creo que siguiendo un poco la sintonía de Aldo, mi última obra de teatro, o sea, no es que yo escriba obras pensando en que tiene que ser un bien social. No, porque creo que si no estaríamos entrando al panfleto ¿no? Y haciendo como…
sintiéndote Dios de decir cómo la gente tiene que pensar o qué le tiene que gustar o qué tiene, ¿no? Entonces sí, yo trato de seguir mi propio instinto al escribir y ha pasado que algunas veces sí ha coincidido con preguntas y cuestionamientos que también tienen otras personas. Mi último trabajo es teatro unipersonal, era todo sobre mí, qué roche. Porque hablábamos un poquito abajo de que a mí la pandemia me chocó bastante en el sentido creativo. Yo el primer año de pandemia no escribí nada, o sea, nada. Y me acuerdo de mi esposo, que es productor, me decía, escribe, todo el mundo va a hacer teatro por Zoom, vas a ver, tú también tienes que empezar. Así yo, no puedo escribir nada, y lloraba y qué sé yo. Porque yo tuve como un duelo postergado de la muerte de mi papá. Y yo decía, no, esto no me va a doler ahorita, en 3 años me va a doler. Y en 3 años vino pandemia, como que todo cayó así. Entonces me conmovía mucho ver las familias que perdían, ¿no?, a un ser querido, que no podían ni despedirse, no podías ni verlo, ni abrazarlo al final. O sea, este tema de la dignidad al morir, o sea, me mató. Entonces el primer año no pude escribir nada y el segundo año entró a la maestría y ahí todo es escribir sobre uno, pues lo que tú más conoces eres tú mismo, ¿no? Entonces ahí brotó todo, lo malo, lo bueno, lo feo, todo brotó ese segundo año de pandemia. Y yo sentí que después de todo ese primer semestre en la maestría dije, y ahora sí, le digo a mi esposo, ¿no?, ahora sí, ya puedo escribir. Voy a ver cuál va a ser mi siguiente obra, ¿no? Y mi esposo, uy, hasta que la hagas y hasta que me conoce, yo soy una mujer de procesos largos. Y me dijo, pero lo que tienes ahí ya es material para hacer algo. ¿Por qué? Porque eran como 12 relatos que escribí cada semana en la maestría para un curso específico. Y había un material ahí, ¿no? Que el trabajo final de ese curso fue, organiza estos relatos, escoge los mejores, pero preséntalos como si fueran un libro, como si tuvieran un hilo en común, como que todos estos relatos que salieron sueltos tuvieran una historia en común y crea una narrativa. Y cuando junté los relatos, escogí al final 8 y me di cuenta que lo que había en el fondo y en la raíz de eso y de lo que yo estaba hablando era de la familia, era de la infancia y era de la patria. O sea, para mí creo que mi constante es relacionar la familia y la patria. Creo que de alguna manera lo he venido haciendo con algunas obras que he escrito. Y de pronto salió estos relatos inconexos, porque eran relatos inconexos porque partían totalmente sueltos unos de otros, pero con el paréntesis de que es un juego de palabras de que también están conectados, ¿no? Entonces, cuando yo lo puse en escena, claro, una cosa es escribirlo por un tema universitario, académico, y empecé a moldearlo para hacerlo obra de teatro. Me acompañó Denise Arregui en las primeras 2 funciones que hicimos en el 2021, octubre. Y yo decía, ¿esto de verdad le va a interesar a alguien? O sea, porque finalmente he escrito sobre mí, sobre mis temas, sobre mis fantasmas, ¿no?, mis duelos y qué sé yo. Y yo tenía mucha duda de que conecte al menos con una persona, porque claro, estás hablando, toda la obra es Paola aquí, Paola allá, Paola Guisais, y yo decía, yo creo que esto no le va a interesar a nadie, no va a venir nadie a verla, pero hay gente que se identifica, ¿no? Pero de pronto te das cuenta que, claro, las experiencias que tiene uno realmente conectan. O sea, ¿quién no ha sido, levante la mano, un niño que ha viajado al interior del país y en ese viaje descubre algo sobre la familia, ¿no?, un secreto escondido, una cosa así? ¿O quién no ha sido alguien, yo viví el terrorismo en Lima en mi adolescencia, ¿quién no ha tenido un suceso de terrorismo? Uno de mis relatos es que un coche bomba explotó a la espalda de mi casa y el coche bomba tenía uno de mis vecinos abajo y explotó con todo y el vecino, ¿no? Entonces, ¿quién? O sea, hemos pasado todos por una historia similar y de pronto me di cuenta que sí conectaba. Entonces, siento que me gustó el proceso de la duda, de sentir si conecta o no conecta, pero de plasmarlo finalmente porque era lo que yo quería escribir y el proceso que quería hacer, y el montaje y la dirección que quería. Y de pronto sí, pues hubo suerte y sí hubo gente que se conectó con estas historias. Hicimos una segunda temporada con Karina Jordán, fuimos a Arequipa con la obra, tengo un libro con los relatos. Entonces el proyecto fue creciendo, pero fue algo que no pensé que,
no lo escribí pensando para que conecte con alguien o para dar una clase de moral o una clase de nada. Simplemente son relatos que están ahí y eso me parece que es la magia del teatro. Que cuando partes y escribes de la honestidad, de la vulnerabilidad, hay alguien que conecta contigo y de pronto ya no es uno, son 2, son 50, son 100, no sé, son más personas, ¿no? Entonces, perdón, me doy 80.000 vueltas, pero regresando a tu pregunta, tal vez este es mi pequeño ensayo de decir que sí es importante desde cómo conectan cómo conectan las personas con una historia de otra persona, ¿no? Hay una sinergia ahí muy invisible, pero que está presente. Y eso es lo que a mí me apasiona del teatro. Genial. Ahora, solamente para cerrar, y esta es la última pregunta y luego pasamos a las preguntas del público, les voy a pedir que nos hagan unas recomendaciones, sobre todo a los chicos que están incursionando en el mundo del cine y el teatro, ¿no? ¿Qué consejos les darían en particular para poder plasmar su propia voz, sus experiencias en estas disciplinas? Pero Paola, ¿no? Ya. Bueno, lo que acabo de decir, pues, ¿no? de ser honesto y no tener miedo de contar lo que quieras contar, de lo que, o sea, lo que te molesta, lo que te increpa, lo que te genera algo por dentro. Yo creo que suéltalo y bótalo y escríbelo si quieres escribir. Y hay un tema que a mí me ha pasado y creo que de las Fijas del Arte hablé un poco de las voces de las mujeres. Es que sí encontré en mi camino por ejemplo, bajo la talla de Miraflores, ¿no? No hay historias de ese momento histórico contadas por mujeres. Es como que por mucho tiempo, claro, eran los hombres los que escribían y digamos, de alguna manera los hombres eran los que tenían más voz. Y yo creo que a medida que todos podamos escribir o podamos contar nuestras propias historias, generamos unas conexiones más ricas, ¿no? Entonces, sí siento que he encontrado una manera de tal vez ayudar, fomentar o inspirar, no sé, de alguna manera que otras mujeres o chicas más jóvenes también escriban sin pensar en el qué dirán, sin pensar en de esto no voy a escribir porque la sociedad o porque me han enseñado a no hacerlo. O sea, creo que es el momento de poder cortar patrones y lanzarse, ¿no? A contar nuestras propias historias, hombres, mujeres, los que quieran. Genial. ¿Tú, Aldo? Encontrar la propia voz creo que es un poco difícil y creo que de alguna manera también se va logrando con el tiempo, ¿no? Pero ahora de alguna manera por los formatos que hay, o sea, puedes hacer un corto con un teléfono, ¿no? Yo he visto trabajos de chicos que me han mandado con teléfono y tú ves que ahí hay una persona que está buscando, ¿no? Decir algo. De repente no está bien contado, tiene problemas, pero yo prefiero ese tipo de trabajos a un trabajo así calado, recontra bien contado, pero que no tiene personalidad, ¿no? Yo prefiero lo otro, porque ahí hay alguien que está buscando algo, ¿no? Y de alguna manera los que estamos metidos en esto, ella, yo y otra gente, en verdad estamos buscando. Es una búsqueda y creo que el día que lo encuentras, uno ya habría de retirarse, ¿no? Yo creo que uno tiene que seguir buscando hasta cuando ya te mueras, ¿no? Pero creo que tienes que buscar. Y qué estás buscando no sé qué es, pero yo por lo menos en mi caso, ¿no? Y simplemente me dejo llevar por el impulso y yo creo que las nuevas generaciones tienen que hacer eso, en el sentido de, o sea, en el impulso de querer contar, de querer decir algo, no necesariamente una historia clásica, que también puede ser obviamente, pero también con la experimentación, ¿no? Eso es lo que… Ahora fui jurado de un festival de cortos y justamente los cortos que me interesaban más eran justamente esos donde había alguien ahí que estaba mostrando de repente una lima que no es tan común de ver, con un buen trabajo de cámara,
de foto, pero de repente con un problema de guión, que creo que todavía adolecemos de eso. Pero son personas que están buscando, que están haciendo, y creo que eso es lo importante, ¿no? Y ver, ¿no? Ver películas, ver televisión, leer, escuchar música. Por lo menos es lo que hablo de mi experiencia, ¿no? Yo escucho mucha música y yo no sería el cineasta que soy sin la música. Y es más, a veces pienso que más la música me ha influenciado más que las películas. O sea, bueno, para mí la música es el arte superior, ¿no? Entonces creo que sin la música no sería lo que soy como director, ¿no? Y la literatura, yo llegué un poco tarde a empezar a leer libros. O sea, de niño yo veía cómics, pero nunca leía, simplemente veía los dibujos. Y recién ya de grande en la universidad empecé a leer libros, ¿no? Y ahora no puedo dejar de leer, ¿no? Creo que te abre mucho con respecto a lo que estás de repente buscando, porque obviamente leo lo que me interesa con respecto a lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, literatura criminal, ¿no? Novela negra, ¿no? Más que el terror, ¿no? Genial, gracias, Paola, Aldo. Ahora pasamos con las preguntas del público. Aquí a ambos lados vamos a tener a dos anfitriones que les van a alcanzar los micrófonos a las personas que quieran realizar alguna pregunta. Solamente levanten la mano y se va a acercar el anfitrión para poder ofrecerles el micro. Ahí, sí. Hola Paola, Aldo. Muchas gracias ante todo. Mi pregunta es para Paola, somos tocayas. A mí me genera mucha curiosidad el teatro, sobre todo en temas de espacio, ¿no? Como en este único espacio podemos contar historias y en diferentes dimensiones, ¿no? Porque en el cine tú puedes ir a una locación, ¿no? Puedes ir al océano, puedes ir a la montaña, puedes ir allá, si bien se recrean espacios, ¿no? Como me da mucha curiosidad esto de la puesta en escena o en general los recursos narrativos, ¿no? Entonces, ¿cómo eliges tú estos recursos narrativos, ¿no? Confinada a un espacio? ¿Hay mucha teoría detrás o es una libertad más creativa, ¿no? El uso de luces o qué sé yo, ¿no? Sobre todo el tipo de obras que cuentas, ¿no? Que son, yo no he tenido la oportunidad de verlas, pero digo, wow, cómo trasladamos esa época o los sucesos al escenario y con qué recursos contamos esas cosas que no podemos ver físicamente, ¿no? Hola, gracias por la pregunta. Es interesante lo que dices, porque cuando uno escribe, al menos me pasa, cuando escribo teatro, también pienso en el montaje, ¿no? Y me acuerdo que, error de principiante, en La Batalla de Miraflores, que era mi primera obra de teatro larga, todo ocurre en un sótano. Entonces, en la obra, la primera versión, se veía una escalera que venía y desde arriba, el primer piso era arriba, entonces por la escalera tenían que bajar a alguien que estaba herido, entonces era imposible ponerlo en escena. El papel aguanta todo, entonces no hubo problema. Pero lo que a mí me gusta o podría recomendar es lo simple, es lo mejor. Entonces, ¿qué hicimos? El estreno fue en el Ricardo Palma, que es un teatro subterráneo. Lo que hicimos fue poner costales y unas… los barriles, 2 barriles, costales, ya sensación de almacén subterráneo. Y mi escalera era esa escalera, la escalera del público, tal cual está, era la escalera subterránea. Y se acabó. Y por ahí venía. Entonces, planteé también con el equipo que el escenario era una L. Todo el lugar claustrofóbico estaba aquí y el acceso al mundo era esa escalera. Por ahí habían ruidos, por ahí se escuchaban los bombazos y las cosas de cuando en cuando. Los personajes que venían del mundo de arriba bajaban por acá o salían por allá. Entonces, yo creo que es estar en el espacio y el espacio te dice a ti también cómo puedes solucionar ciertos temas, ¿no? Si escribes en simple, o sea, usando cosas sencillas, no pensando en artilugios así muy grandes,
Es más fácil de montar, obviamente, pero creo que el tipo de teatro que yo escribo es mucho de diálogo, entonces me interesa mucho más que lo que se ve como escenario, lo que dicen los personajes. Entonces, desde ahí, cualquier cosa que acompañe va a ser suficiente. Como te digo, 3 costales, 2 barriles, el sótano. Se acabó y funcionó. La última apuesta del teatro testimonial era un escritorio, una silla, y era el mundo, el universo de esta escritora que escribía sobre… Yo tengo un relato sobre un viaje a Huánuco que lo hace solo desde el sillón y tú ves a la chica en su viaje a Huánuco tal cual, porque es el texto lo que te lleva, o la actriz, obviamente, la que te lleva y tú en tu cabeza ya ves, o sea, esa es la magia también, no solo del cine, pero es visual al mismo tiempo y la gente en su cabeza ya está instalándose una idea y va viajando contigo, ¿no? En el relato, esta obra se dividía en 3 partes. La primera era sobre la casa y era la historia del viaje, la segunda era sobre el bombazo que les conté y todo lo narraba desde la sala de la casa y seguía el escritorio y seguía el sillón y nada más y habían de cuando en cuando ayudas audiovisuales, ¿no? Pero es todo el texto y la actriz y eso es lo que a mí mi forma de contar por el teatro es eso, yo me anclo mucho en el texto y en la actuación. Y lo demás ya viene como añadidura al paquete, pero no me enfoco primero necesariamente en lo que se va a ver, sino en la historia que voy a contar. Y desde ahí ya se va armando todo. En el teatro hay muy poco presupuesto, o sea, yo soy autofinanciada, entonces es lo simple, lo mejor, ¿no? Y lo importante es que tengas el texto para poder contar y generar todo ese viaje y que la gente lo va a terminar, sí, esto es un sótano de 1881 y me lo creo completito, ¿no? Y acá lo hicimos así, también esa era la escalera y era un trabajo en L, lo que hicimos, ¿no? Y la gente, y en el teatro hay una convención, porque estamos haciendo qué o estamos jugando a, entonces cuando la gente ya baja por las escaleras, ya se sienta, entra en la convención de lo que va a ver, es como sí, y de pronto… Yo puedo decir ahorita que estamos en el Río Sena viendo, y si lo empezamos a actuar, de pronto ustedes entran a la misma convención y lo van a creer y solo hay 2 sillas y 2 micrófonos. Entonces esa magia del teatro es la que también me gusta porque entras en una convención y todos te compran esa historia y todos estamos unidos a esa convención y todos por 1 hora, hora y media creemos que esto es el Río Sena y que aquí está la Torre Eiffel por acá y se acaba la hora y ya, otra vez estamos en el centro cultural y nos vamos cada uno a nuestras casas, ¿no? Entonces hay este juego del teatro que también es bacán, que es la convención teatral, ¿no? Sí. Bueno, hola Paola, hola Aldo, me llamo Joaquín, mucho gusto. Tengo una pregunta para cada uno. Primero, para Paola, ¿cómo tú lograste esto que mencionaste en tu obra de un personaje que no aparece, pero sin embargo es el más presente de toda la obra? Claro, lo que pasa es que en toda la obra siempre hablan del papá. Que el papá dijo esto, el papá me encargó esto, yo busco esto por tu papá. Se habla un poco, o sea, como tienes presente al personaje porque estás hablando del personaje en determinados momentos, tú sientes la presencia de este papá. El papá en un momento, claro, el papá y el hijo se van a pelear arriba, pues a la batalla de Miraflores. Todo ocurre en el sótano de una casa en Miraflores. Entonces el padre y el hijo se van arriba al reducto a pelear, como lo hicieron los civiles en esa época. Y en un momento regresa el hermano, no regresa el padre ha muerto, el hermano viene a sacarlas de ahí y escapar. Entonces todo el tiempo hay una acción concéntrica alrededor de la figura del padre. Por eso está presente. Y al final te das cuenta que la familia es lo que es por el padre también, ¿no? La madre, obviamente, los hermanos, pero hay esta relación intrínseca de que esta familia existe como existe porque hay este personaje que no vemos, pero es importante para esta familia. Entonces no solo es mencionarlo, nomás que papá hizo eso o lo otro, sino es
generar unas capas que te den a entender que esta familia es así porque también esta persona es parte de esta familia, ¿no? Que no la ves, pero entiendes que hay estas relaciones concéntricas. En una familia lo que hay son relaciones. Cómo yo me relaciono con mi papá con mi mamá, cómo mi mamá con mi hermana, cómo yo con mi hermana, cómo mi hermana con mi papá. O sea, creo que la familia es el primer ejemplo de cómo funcionan las relaciones interconectadas. Y si tú haces un ejercicio donde están todos menos un miembro de tu familia, vas a ver que ese miembro sí está presente porque o lo nombran o porque hay algo. O sea, es un ejercicio así nomás que te invito a hacer, pero creo que para escribir teatro es escuchar mucho a cómo habla la gente, cómo habla tu familia, cómo hablan tus amigos. Empezar a observar estas conexiones. Creo que es las relaciones de lo que se habla en el teatro, ¿no? Entonces, creo que en el momento de afinar el oído y escuchar cómo habla la gente sobre su papá, sobre su mamá, en diferentes momentos te vas dando cuenta cómo es esta relación de esta familia. Así no haya uno de los miembros presentes. Eso es lo que pasa, eso es lo que traspolas en el teatro. Por eso es que te das cuenta que este padre que no ves está siempre presente en esta familia, porque hay unas relaciones muy, muy estrechas, ¿no? Es eso. Ok, gracias. Y para Aldo, tú dijiste que un director autocompasivo es un imbécil, pero ¿a qué te refieres exactamente con autocompasivo? A poner excusas con respecto a lo que no pudiste hacer en una película o que te salió mal porque no tenías dolly o porque no tenías plata. Te lo digo porque lo escucho y sí me jode eso porque, o sea, yo cuando veo una película no digo, claro, esto no lo pudieron hacer porque a Spielberg le faltaron $50 millones para hacer algo, ¿no? O sea, ¿entiendes? O sea, cuando veo una película y no digo, o una película peruana, no digo, puta, claro, lo que pasa es que no pudieron poner el dolly, no tuvieron tiempo. No jodas, o sea, tú estás viendo una película y es lo que tú juzgas. ¿Te gusta o no te gusta? Pero cuando ya empieza ese tipo de lamento con respecto a lo que no pudiste hacer, porque te faltó tiempo, porque te faltó plata, porque a eso me refiero. Y la autocompasión es fácil, porque es lo más, o sea, es lo más fácil para poder tranquilizarte, ¿no? Pero no creo en eso. Entonces, un director que se queda en eso, no. Vamos con dos Quería preguntas más. agregar una cosita con respecto a lo que ella habló de la magia del teatro. Con la pregunta, yo no creo que haya magia en el cine, pero sí en el teatro. Porque en el cine te dicen, sí, la magia del cine, pero a mí me parece que eso lo inventó Disney. Porque, o sea, con tanta plata y con tanto poder que tú puedes tener para hacer una película, eso no es magia. O sea, es un montón de gente trabajando atrás para que tú logres hacer, por ejemplo, E.T. o Guardianes de la Galaxia, no sé, ¿no? Avatar. O sea, la magia está de repente en la artesanía, ¿no? En películas antiguas que tú veías antes, o sea, esas películas que solucionaban cosas con sombra. Por ejemplo, en La Marca de la Pantera de Tournier es una película, es un clásico en blanco y negro, en fin, y son personas que se convierten en gatos. Entonces tú ves a una mujer que camina y después tú ves una sombra de una pantera, ¿no? Pues una pantera de verdad es una sombra, pero no es que tú ves un morfo así que se transforma y que pura. Eso no es magia, eso es un montón de plata y que se ve muy bien, en fin, ¿no? Pero magia sí es lo que ella cuenta en el teatro, poder lograr que la gente vea algo que no está, eso es mágico. Hacerle creer a la gente que esas escaleras que están acá en un primer piso te llevan a un sótano, o que, no sé, los barriles y 2 sacos de no sé qué te remiten inmediatamente a que estás en un almacén subterráneo, ¿no? Cuando yo vi Pinocho de Alberto de Isola, no sé si la viste, en el Centro Cultural hace años, eso era pura magia, ¿no? O sea, el actor que hacía Yepeto, que era Mario Velázquez, estaba en la casucha, que no era casucha, o sea, no existía, pero tú la veías, y simplemente era una puerta, creo, y él salía, y salía una tormenta de nieve, y él mismo se metía la mano en el bolsillo y se tiraba la nieve, así. El mismo actor lo hacía, y había un sonido, ¿no? Y tú veías una tormenta de nieve sobre el personaje, ¿no?
Eso es magia. O ver cómo la nariz de Pinocho le crece en el teatro. ¿Cómo haces para que la nariz de Pinocho le crezca acá en vivo? Y era con un palo de escoba que el actor se lo jalaba así y tú veías cómo le crecía. Eso es magia, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Aldo. ¿Alguna pregunta más había por ahí? Vamos con dos más y terminamos, por favor. Bueno, hola. Y bueno, antes de hacer mi pregunta hacia Aldo, también quiero reconocer de que me gustó mucho la idea de Paola, porque tristemente para mí no pude ver su obra, pero me gustó que de un gran hecho lo centralizó hacia algo familiar y para mí eso tiene mucho mérito porque lograr una trama de algo familiar y que sea potente llega a una gran dificultad, pero si se logró, genial. Y bueno, claro, quisiera verlo, pero claro, no se puede, pero a lo mejor lo pueda conseguir el libro. Y bueno, pasando con el tema de Aldo, yo sí pude llegar a ver El corazón de la luna y claro, escuchando tu trasfondo de cuando hablaste de que tu tío te enseñó los grandes clásicos, yo dije, bueno, ahí pudo conectar la falta de audio en su película con los clásicos mudos, ¿no? Y claro, cuando llegó el sonido al cine, muchos directores, pues el capó sonido, tenían un sustento distinto al por qué quieren volver al cine mudo, ¿no? Y claro, mi primera pregunta sería, ¿por qué dentro de todos esos clásicos elegiste el género para un largometraje de este tamaño y es el cine mudo? ¿Y cuál es tu sustento, más que todo, de usarlo, no? O sea, no es cine mudo, ¿no? Porque hay sonido, hay música, hay ambientes, no es dialogado, que es diferente, pero sí me encanta el cine clásico mudo y sobre todo el expresionismo alemán, que veía mucho antes. Y, ¿cómo era? No entendí bien la... ¿La pregunta? Sí, ¿qué era? Ah, ya, claro. Cada director tiene el sustento de por qué ya no usa el diálogo, ¿ya? Pero ¿cuál sería tu sustento para hacer toda una historia, ya? Y, claro, cortarte la pierna entre sí, ¿no? No, lo que pasa es que siempre quise hacer una película sin diálogos porque, como dije, cuando yo vi Dreyer, no pensaba tanto en la historia, sino pensaba en el poder de la imagen. Entonces, eso es lo que yo quería hacer. Y también creo en el poder del sonido, porque una de las partes que más me gusta es el armado de bandas, lo que es no el sonido directo, sino toda la creación artística, digamos, o expresiva del sonido dentro de una película, ¿no? Que lo haces en la post, ¿no? Entonces, y la música, ¿no? Entonces, siempre quise hacer una película que no tenga diálogos para poder contarla solamente con imágenes y con estos sonidos, ¿no? Y fue por eso, siempre, y me gustaría seguir haciendo cosas que tengan poco diálogo. Lo que pasa, me sucede que cuando hay mucho diálogo me desconecto inmediatamente de una película. No sé, es una cosa que estoy viendo y pum, y regreso cuando ya han dejado de hablar. Porque hablan mucho, o sea, y me jode cuando hablan y te informan. A veces es necesario, pero puta, es terrible cuando se sustenta ¿cómo se llama? En la información que te están dando. Para dar una información creo que la tienes que dar de una manera muy, muy sutil y que sea parte de una expresión, ¿no? Y no dar un dato. A veces es necesario, obviamente, ¿no? Porque es parte de, ¿no? Pero me desespera un poco eso, ¿no? Pero es eso. Perfecto, gracias. ¿Una pregunta más? Sí, ¿qué tal? Mi pregunta va hacia ambos sobre la construcción de personajes, porque veo que ambos en las narrativas que hacen justamente han desarrollado muy bien sobre seres que ustedes finalmente pues viven cosas que de repente no han vivido, por ejemplo en el caso de Aldo, ¿no? O sea, con Corazón de la Luna. Entonces, bueno, definitivamente uno como dramaturgo, como escritor, no puede dejar de colocar su perspectiva sobre cómo se da la realidad dentro dentro de sus obras, pero cómo, digamos, calibramos esto de repente representar de una forma respetuosa y justamente que visibilice la realidad de un personaje cuando realmente como que no hemos vivido lo que esta persona pues está pasando. O sea, de todas maneras se puede colocar la perspectiva de uno, pero ¿cómo hacemos para justamente mostrar bien los ojos de este ser, de esta persona? ¿Para quién es la pregunta? ¿Perdón, para Aldo o para Paola? Si se pudiera para ambos. ¿Paola? ¿Qué?
creo que hace un momento mencioné de lo importante que es observar a otros, escuchar cómo hablan los demás y ponerse en sus zapatos. Es algo que la actuación es el primer dogma, ¿no? Ponte en los zapatos de los demás, no juzgues a los demás, escribe o actúalo desde las circunstancias que te está dando este personaje. Creo que para construir un personaje, obviamente es ficción, tú estás inventando ese personaje. Por más que lo veas en la calle, al momento de pasarlo a un hecho ficcionado como el teatro, no sé, escribirlo, un cuento, novela, ya estás ficcionando, ¿no? Ya está entrando, como tú lo has dicho, algo tuyo ahí en ese personaje. Pero cuando yo hago, por ejemplo, diálogos o construyo los personajes, me sirve tener una idea clara de qué cosa busca, por qué quiere hacer lo que quiere hacer. Y como que básico es siempre se me fue la palabra, para un protagonista y un antagonista, ¿no? Porque la persona, no es porque sea malo el antagonista, es porque el antagonista quiere algo que el protagonista, que va contrario al protagonista. Es básicamente eso. No es malo, en las novelas sí es el malo el antagonista, pero en realidad es porque busca algo que está en oposición a lo que quiere el protagonista, básicamente, ¿no? Entonces es qué circunstancia tiene cada uno para buscar o para tener los recursos que busca para lograr eso que quiere, y eso te va dando un perfil de cómo es el personaje, fuera de que sea alto o bajo. No sé, crear una fábula de alguna manera también ayuda, pero creo que lo importante es tener claro qué cosa busca, qué recursos tiene para hacerlo, y que siempre va a ir en oposición a otra persona va a querer lo opuesto, y ahí es donde se va formulando, en teatro al menos, los ejes narrativos, ¿no? Las vueltas, las anagnórisis, que son descubrimientos a lo largo de la obra. Suena ahorita como una construcción un poco lógica, porque sí lo es, pero después te vas dando cuenta que surge orgánico, que cuando lo lees, y me pasa cuando lo leen otros, que me gusta escuchar por eso, porque yo me alejo de lo que... Cuando tú estás metida dentro del ciclón no ves mucho, cuando estás fuera del ciclón ves muchas cosas, ¿no? Eso me pasa cuando yo escucho de otros actores o de otras personas cómo va mi obra. Entonces luego va a ir surgiendo orgánicamente, porque de pronto tú ya vas sintiendo que tu personaje tiene sus razones y el otro personaje también tiene sus razones. Entonces tú misma vas argumentando a favor de uno y a favor del otro. Es como que eres el abogado del diablo de cada uno. Entonces, a mí me siento que por ahí parto mi manera de cómo dialogan mis personajes o cómo se van construyendo los personajes, ¿no? Luego viene una segunda capa que tiene que ver cómo hablan los personajes, que ya es otro punto, ¿no? El personaje, según su contexto, según su background, hablan de una manera. Si son jóvenes y depende de la edad, hablan de alguna manera, si vienen de un lugar o vienen del otro, pero ya son capas que tú vas añadiendo en el proceso de la escritura. Siento que un texto nunca se deja de escribir. En teatro pasa lo mismo. Yo la obra que he puesto ahorita en marzo, si la vuelvo a poner posiblemente a fines de año, voy a volver a revisar y van a salir cosas que tal vez ya no suenen lo mismo y también se va cambiando. Y eso es otra cosa. Me gusta el teatro porque es un proceso bien orgánico, que se va creciendo. La obra que yo presenté el 2015, Bajo la Batalla, tenía unos cambios y unos detalles que el del 2016 aquí tuvo, diferentes, ¿no? La obra que yo escribí para el concurso el 2012, La Batalla, tiene una versión que está en un libro que luego editó el británico. Cuando ustedes lean la versión final, o sea, la que ha quedado hasta ahora, que lo editó el ENSAT en un compendio que hizo sobre el Bicentenario con obras de teatro peruanas, mi obra está en el tercer tomo, República. Hay una escena añadida, un bonus ahí. Porque yo al momento de hacer el montaje dije, no, aquí falta entender por qué este personaje, el chileno, luego va a ayudar a las peruanas, todos encerrados en el sótano, ¿no? Entonces faltaba una conexión de estos personajes para entender por qué finalmente él las ayuda. Entonces ahí agregué un momento dentro del sótano en el que ellos hablaran y que
y que se entendieran como personas que son, uno es igual al otro, ¿no? Son iguales, y desde ahí surgía el respeto y la comprensión de ambos personajes hacia el otro. Sentía que me faltaba eso, pero eso me di cuenta cuando tuve que montar la obra. Entonces, en el teatro es un proceso orgánico que sigue creciendo y es bacán. A veces no para, pero tú tienes que decidir en qué momento ya le haces stop y ahí queda, ¿no? Que creo que en el momento de la película es cuando ya la terminas editando, porque de ahí ya no hay marcha atrás, ya quedó, ¿no? Ya quedó, pero el público la ve y ven cosas que de repente tú no estabas pensando que estaban ahí, ¿no? Claro. Sí. Y el teatro te da la oportunidad, si tienes otra temporada, ese feedback que has agarrado ya lo introduces, pero en película ya no puedes volver a editar otra vez. O sea, ahora lo hacen con esto del corte del director, ¿no? Hay como 5 versiones de Blade Runner. Spielberg reeditó y refilmó escenas para encuentros cercanos, pero eso lo pueden hacer ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso. Bueno, antes de terminar este conversatorio, bueno, agradecerles a Aldo y a Paola por haber venido. Perdón, faltaba una respuesta, ¿no? Sí, de Aldo. Perdón, faltaba la respuesta de Aldo, Sí, con la pregunta de la creación de personajes. No, básicamente lo que ha hecho Paola, o sea, en verdad yo me siento a escribir con respecto a personajes que he visto o que los alimento con, por ejemplo, el personaje de Aide, que es un poco mi idea era, ¿qué pasaría si mi madre estuviera en una situación así, no? Porque el personaje de Aide es bueno, como todo el mundo, tiene un pasado, ¿no? Y este personaje parece, por lo que tú ves, que en algún momento de su vida fue una persona normal, digamos, ¿no? Con una familia, ¿no? Que después se le destruyó, ¿no? Y que termina viviendo en una situación de soledad no deseada, ¿no? Pero no, a la hora que escribes me empiezan a surgir las ideas y luego cuando ya viene el trabajo de la puesta en mi caso cuando hago el trabajo de escritura, no del guión literario, sino técnico, donde trabajo mucho y donde vuelvo a cambiar muchas cosas del guión literario, y luego ya conversando con los actores y en la puesta en escena también empiezan a surgir cosas, porque obviamente el actor es un artista y tiene que venir con su chamba y tiene que venir con propuestas, ¿no? Y que son propuestas desde su experiencia, ¿no? Entonces hay cosas que no son mías, sino son del actor o de la actriz, ¿no? Entonces, no sé, creo que los actores creo que es el arte más raro de todos, ¿no? Porque, bueno, aparte que son raros, ¿no? Pero ellos, su materia prima son ellos mismos, ¿no? O sea, su materia prima no es el celuloide, no es un lenguaje como el cine o la literatura, la dramaturgia, la arcilla, el óleo, en fin, ¿no? Son ellos mismos que están esculpiéndose adentro, que se están dibujando adentro, que están narrándose adentro, ¿no? Por eso debe ser que son más locos que... porque son más... Nada, eso. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos dos, por favor. Gracias. Antes de cerrar el conversatorio, me gustaría que vamos a proyectar un código QR que nos ayuden para mejorar un poco las experiencias que ofrecemos aquí en el Centro Cultural. Les pido que respondan con bastante sinceridad y que no lo hagan así a la loca, rápido, solamente por cumplir, sino que en realidad se tomen un minuto para responder. Y bueno, agradecer a Aldo y a Paola por haberse abierto estas preguntas, haberlas respondido con total sinceridad. Y nada, eso es la despedida. Muchas gracias a todos por asistir. Los invito a que vean las actividades del Centro Cultural y que nos visiten en la página web y en los espacios en los que nos difundimos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao.